Espero que estéis súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Hoy quiero realizar un vídeo explicando más o menos qué es la telepatía, por qué podemos conectar con otras personas y nos puede llegar energéticamente información, o la frase estamos en la misma onda, y cómo manifestar cosas en concreto. Y también quiero hablar cómo podemos recordar pues vidas pasadas, los registros acásicos, ¿no? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Muchísimas gracias por apoyarme. Déjame por aquí abajo qué te ha parecido esta clase de vídeos. Sobre todo también déjame un corazón para que yo biche quién sois, quién me deja comentarios. De verdad, siempre me hace muchísima ilusión ver corazones. Es un movimiento que estoy creando por aquí, por mi canal de YouTube, para que se llene de energía positiva, de mucho amor. Recuerda que todo es frecuencia. Recuerda también, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info por aquí en mi web, donde está toda la info. Hace poquito también saqué unas libretitas para manifestar todo lo que tú desees. Las podéis encontrar por Amazon en mi web. Redes sociales también, Sakura Tarot, Instagram, o Sonieta Cuca. ¿Qué es la telepatía? Es aquello que conectamos con el campo de otra persona, su campo energético, su aura, ¿no? Que también nos puede llegar diferentes colores. Podemos canalizar a esa persona qué color, qué energía positiva, negativa, qué color. Para ti a lo mejor el color rojo significa empoderamiento, a lo mejor para otra persona significa amor. El color rosa también significa amor o amor propio. O a lo mejor el color marrón también, ¿no? Significa otoño, invierno, conectar con la energía de la tierra. O a lo mejor esa persona es signo de tierra, también. Cada persona lo puede interpretar según cómo lo canalice. O el campo toroidal, perdón. Vale. ¿Qué mensajes telepáticos nos puede llegar de esa persona? ¿No? Son dones que tenemos. ¿Cómo los podemos desarrollar? Muy importante, meditación o decir afirmaciones. Sobre todo el practicar el dejar la mente, acallar la mente. Más practicas, más también callarás la mente y tu energía aumentará, tus dones. A mí me ha servido mucho meditar o meditar caminando, esos puntos muertos también, ¿no? O hacer una meditación guiada de lo que sea. O a lo mejor a ti no te va la meditación, a lo mejor ponerte alguna música clásica, leer también es meditar, o pasear cerca de la naturaleza y no ponerte nada. Busca actividades que para callar la mente. A mí me ha servido mucho, ¿vale? Una vez que yo a lo mejor avanzo, acallo más la mente, y en mis sesiones privadas de tarot conecto con las cartas, entonces conecto con la energía de la persona que debo de conectar. Entonces a mí me llega por intuición porque estoy conectando con su campo energético. Entonces a mí me puede llegar bastante información, me puede llevar por símbolos, palabras, una imagen. Sobre todo, y últimamente me pasa mucho, me viene antes de cada sesión privada, me ha venido, por ejemplo, unos pulmones y luego esa persona me ha dicho, sí, pues yo fumo demasiado, o a lo mejor es algo de pulmones, o a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor es algo malo, no, a lo mejor esa persona necesita a veces tomarse algún respiro, conectar más con la naturaleza, o incluso lo más heavy de una persona muy cercana, me vino una silla de ruedas. Luego me lo comunicó que estaba pendiente de una operación, pero muy light, entre otras cosas. Puede ser que las primeras veces te puedan venir imágenes, pero
Y sobre todo, está guay porque vas a recibir, cuando tú conectas con el campo energético, su campo cuántico de esa persona, ¿no? Sobre todo, es muy guay porque nos lleva bastante información. A mí sobre todo me va muy bien, sobre todo cuando conozco a alguien, más o menos conecto con su campo energético y ya estoy recibiendo mucha información. Aparte también me pongo en modo observador y más o menos cómo habla, cómo interactúa, me llega información. Vale. Una vez esto, como por ejemplo, así, otra cosa también. O cuando la frase, ¿no?, que he dicho en la introducción, ¿no? También estamos en la misma onda. Aquí quiere decir, sobre todo cuando elevamos nuestra frecuencia, somos más auténticos, sobre todo en nuestro día a día, ¿no? O personas que tenemos feeling, cosas en común, ¿no? Por eso la frase de estamos en la misma onda, ¿no? Pues más vamos a conectar con esa persona. O a lo mejor lo típico que tengamos confianza con X persona y a lo mejor, ay, iba a decir esto, ah, pues yo también, la estaba pensando en ti, o la me has escrito, ¿no? Pues, o estaba pensando en ti, o un WhatsApp, una llamada, qué guay. O a lo mejor visualizas a alguien y te está llamando a la tarde, tú tienes la seguridad que te va a llamar. Vale, ¿cómo manifestar, por ejemplo, situaciones que a lo mejor necesitamos hacer un papeleo importante en el ayuntamiento, me lo invento, y estamos en la cola? Como decía Neville Goddard, es muy importante que tú te veas en el resultado final. No tienes que ser perfecto, más o menos a tu manera, pero ten la seguridad que va a salir a tu favor. Visualiza el resultado final. Visualiza a la persona que te vaya a tocar de mientras tú vas a su mesa o estás haciendo el papeleo, estás hablando con la persona que te debe de solucionar el papeleo, algo importante, X, tú estás visualizando a tu favor. Ya está, no te compliques. O por ejemplo también, ¿no?, la llamada de alguien importante, de nuestro love, amor, amistad, o no hemos peleado con alguien, lo que sea, llévalo a tu terreno personal. Pues coge el móvil, vete al perfil de esa persona y visualiza el mensaje que tú quieras ver. Hola, la conversación que tú desees. O por ejemplo también, ¿no? Quieres quedar con alguien, pero no sé, no me atrevo. También visualiza, vete al perfil de WhatsApp de esa persona o haz que te llama y visualiza que te escribe lo que tú desees. Olvídate, porque más nos obsesionamos. Ay, no, entramos en duda, no funciona. Pues obviamente no. Suéltalo, olvídate. ¿Sabes que va a funcionar? ¡Wow! Da buenos resultados. Sobre todo también muy importante de que si es algún es que no tenemos que interferir, esto lo quiero dejar bien claro, en el libre albedrío de nadie. Si es una persona que sabes que es un ex, pero cuidado, hazlo, pero no tengas expectativas. Olvídate, a lo mejor si no te escribe también, pues amore, eso es un mensaje también de que no es esa persona. Next, siguiente, conocerás a otra persona increíble, pero por favor, cuidado también que no interferir en el libre albedrío de nadie, porque lo que hagamos, ahí entra la ley de polaridad, todo tiene la ley de efecto también, ¿no? Su lado positivo, su lado negativo. Si yo manipulo en esta 3D a mi favor, perfecto, pero obviamente sin pisar a nadie y sin que nadie salga perjudicado negativamente. Pues ok, estoy atrayendo energía positiva, pero si yo a mi beneficio, pero voy a hacer daño, etc., te puede salir, pero más adelante vas a traer cosas negativas, ¿vale? Los registros acásicos, wow. Cómo recordar vidas pasadas, meditaciones guiadas. Hay un montón por YouTube que podéis encontrar, meditaciones guiadas.
de Brian Weiss. El libro yo lo recomiendo siempre. A mí es un libro que cuando empecé con mi camino espiritual a mí me cambió. Me leí todos sus libros. ¡Wow! Te lo recomiendo. O si no te da la vida, también puedes escuchar sus audiolibros por YouTube. O sea, perfectamente. Yo alguna vez también los he escuchado, de mientras que a lo mejor hago otras cosas, o edito y tal. ¿Cómo recordar? Conforme vayas elevando tu conciencia, tu energía, lo que piensas, lo manifiestas, vas cogiendo seguridad, ¿no? Sobre todo también cuando estamos en la misma onda con personas cercanas, que sabemos que es que eso se nota, tenemos esa vibra, esas corazonadas, ¿no? El corazón ya sabe que esa persona la conocemos de otras vidas. Es que eso se tiene que sentir, tenemos ese feeling, ¿no? Lo vas a recordar en sueños. O también programar antes de irte a dormir. Quiero recordar X vida con esta persona. A mí me ha pasado también, yendo, por ejemplo, conduciendo y por la calle, recordar una vida pasada. O sobre todo también me ha pasado recientemente una persona muy cercana a mí, que tengo muy buen feeling. No es amor ni nada, es una persona muy cercana, ya está. Recordé de mientras estábamos hablando, y estamos hablando nada de temas de estos ni nada, una vida pasada con esa persona y wow, y sí, y tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo acceder a los registros acásicos? Meditación guiada. Bichea también por YouTube algún libro de registros acásicos, cómo recordar. ¿Qué quiere decir los registros acásicos? Si yo hace poco soñé que estaba allí, ¿no? Es como la biblioteca universal, ¿no? ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Es donde se guardan nuestras vidas pasadas, presente y futuro. Pensar que el presente, nada está escrito. El futuro puede ser de aquí a 5 minutos. Yo mejor, yo voy a beber agua y a lo mejor luego digo, hostia, pues, ostras, pues no. Yo qué sé, voy a hacer otra cosa, ¿no? Podemos ir modificando el futuro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Nuestros libros van cambiando, se están escribiendo conforme vamos haciendo acciones en esta 3D. Es acceder a esta biblioteca universal de nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. Vamos, donde está escrito todos nuestros contratos, etc, etc. ¡Wow! Y yo una vez soñé hace muy poco, es impresionante la energía que se mueve, el movimiento que hay, sobre todo vi el mobiliario de este antiguo rollo, así como rollo victoriano. También, y fue nada, en una meditación de Joe Dispenza, ya sabéis que me encanta Joe Dispenza, que vi mi cordón de plata. ¿Qué significa? ¿No? Es cuando viajamos al campo, a otras dimensiones, ¿no? Tenemos nuestro cordón para luego volver a esta 3D, a nuestro cuerpo, ¿no? Y me acuerdo yo que, wow, volaba, conecté con otros planos, wow, la energía era impresionante, no tiene nada que ver con la de aquí. Todo paisaje increíbles, ríos. Luego también conecté con esta biblioteca universal. Vi mucho movimiento sobre todo. Y el mobiliario, libros antiguos, donde conecté, recibí información de que todos somos uno y ahí está escrito nuestras vidas de otras dimensiones. Canalízalo como a ti te resuene. Wow, fue increíble. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Sobre todo comenta qué te ha parecido este vídeo. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!